Ya estamos por aquí de vuelta con este increíble Remember a finales de los 80 o principios de los 90. Estamos otra vez con Robocop Road City, este increíble juegazo que ha salido este año 2023 y que está basado sobre todo, trata sobre todo las dos primeras películas, Robocop 1 y Robocop 2, que la primera se estrenó en el 87 y la segunda creo que en el 92 o 93. Así que nada, vamos a ver qué nos encontramos hoy por aquí. Tenemos que ir a este despacho, pero parece ser que también nos da la opción de enfrentarnos al agente Whitaker. Y aquí jamás rechazamos un buen enfrentamiento, una buena pelea. Vamos a enfrentarnos a Whitaker, a ver qué nos dice este parguela. You two seem to be enjoying yourselves. Just having a little fun with our fellow dispatcher. Don't worry, I'm sure the kid has a sense of humor. It's just a little blue hazing. And he's an OCP stooge anyway. You're not going soft on us, are you, Murphy? Van de listos estos, van de listos. A ver. A mí me parecía divertido. Venga. Did not sound like fun. It's not like he didn't deserve it. You know that he runs to Becker with a stack of papers every time you two talk, right? He's a rat. We're just looking out for you, Murphy. Menudos payasos. Me cago en que os pille fuera de aquí. Vamos, voy a poner al oreo, chavales. Meteros con los inocentes, no os metáis con los inocentes. Vamos a ver qué nos cuenta el bueno del sargento Reed. All right. The situation at the bank was contained in a relatively smooth fashion. So what did we learn from it? When it's their money on the line, OCP will send Robocop, the entire SWAT team, and a bunch of Ed 209s that actually work. Anything story, else? chaval. True story. Antonowski no longer deals with the street vultures. That's right. There's been a rift in their midst, and I want to know why. Ya no son amigos. Spike has proven to be talkative under suitable conditions. That's why I want you all to head to the city and do some actual police work. We need to find Spike. The attack on OCP Bank was a desperate move. I'm sure there's plenty of theories floating around. So we need to listen to what the streets are saying to find where the vultures are hiding. I know someone versed in street talk. Talk to him. El buen Pickles. And, oh, I almost forgot. Murphy, once you're downtown, the old man wants to meet with you. Oh, the old man himself? The old man. What an honor. The old man es el jefe de la He's the OCP. closest Detroit has to real-life royalty. Maybe for saving him all that money, he'll knight you or something. Enough. Head downtown, ask around, and most importantly, find Spike. The old man es como súper mítico porque es el presidente de la OCP y el tío nunca dicen su nombre. O sea, en todas las películas y todo se refieren a él siempre como The Old Man, o sea, como el viejo, ¿sabes? Es brutal. ¿Qué pasa contigo ahora? Hombre, el alcalde. Madre mía, este también es otro payaso de cuidado. Madre, menuda mañana me estáis dando. Menuda mañanita. May I help you, Mr. Mayor? Oh, it's me who's gonna do the helping. You know John Mills, I presume. The OCP puppet who's gunning for my seat as mayor. I've heard from a reliable source that he's planning to make you the highlight of his election bid. Pues si sabe contar, que no cuente conmigo. He hasn't talked to you about it yet, huh? That's what I figured. What a slimy bastard. Using your image to influence the good people of this city. And without your consent? That's clearly something that I would never Seguro que no lo harías tú, ¿no? Seguro. You know that I've always appreciated what you're doing for our city, right? So, the real question is, what are we gonna do about it together? A ver, no me interesa la política, yo creo, como la vida real, o sea, no me interesa para nada la política, o sea, agüita, lejos de la política, por favor. I am not involved in politics. Well, let's not get too hasty. You can still show support for me, right? We're on the same side. I need to go. Campaign season is busy, but let me leave you with one word of advice. Whatever you do, make it clear that you are not siding with Mills. You can be sure that they'll twist your every word and use it against you. That's what OCP does. Thanks for the talk, Robocop. Suélteme el brazo, señora. Suélteme el brazo. Es usted muy pesado. Es usted un señor muy pesado. A ver, vamos a ver qué misiones tenemos por aquí. Objetivos, nada, solo tenemos esto, rastrear a Spike. Así que nos vamos para abajo. Vamos a pillar una Coca-Cola aquí en la máquina. ¡Chan! Y nos vamos a ir para abajo a buscar el coche. Y vamos a ir a hablar con el
Con el buen Pickles y a buscar a Spike. No, you wouldn't. You wouldn't say a word if you actually met him. Why? Did you meet him? Last year's Thanksgiving parade, I was part of a column delegated to protecting his dog. What? How come this is En fin, me piro. Están aquí cuchicheando otro pesado. Me cago en la leche. Qué mañana llevo, chaval. Por favor. After the incident at the bank. Who gives a shit? I heard that you're heading to the city. Once you're out there, I want you to check one apartment for me. There's suspicion of domestic terrorism and corporate espionage, so expect a warm welcome. A ver qué está tramando este pájaro. Hostility from the suspect. I assume you'll find sensitive data there. Look for it thoroughly and make sure it comes straight back to my hands. Tenement across the street from the arcade, apartment 12. Now go, I've got to prepare for a meeting. And remember, if you won't take care of it, another cop will have to. Another cop that isn't quite as resistant to deadly surprises as you are. ¿Se puede ser más cerdo y más miserable el tío este? O sea, me manda de recadero y me hace chantajillo con que si no va a palmar a alguien. O sea, son todos una banda de miserables. O sea, qué gente, por favor. Qué gente hay aquí en estos sitios. En el mundo real, ¿no? Qué gente hay siempre así. Hay gente así siempre en todas partes. O sea, realmente vomitivo, ¿eh? Vamos con el coche, increíble salida, como siempre. Debería hacer más ruido, al salir el coche, lo he dicho alguna otra vez. Debería hacer como el más increíble. Pero bueno, en fin, así está hecha esta historia. Y parece que volvemos al mundo abierto, quizá. Vamos a poder explorar un poco la ciudad, puede ser. Qué andares tiene, qué tío, qué presencia. Vale, el rastro de Spike. Reunirte con el viejo. Tengo que ir a ver al viejo lo primero. Mira qué increíble zona, Este es un buen sitio para venir a chutarse debajo del puente, supongo. Un poco de nuque. A ver qué nos encontramos por aquí. Vamos a ver si tenemos alguna misión más. Terrorista doméstico y servir y proteger. Vale. Vamos a buscar el piso de la persona sospechosa primero, yo creo. Y ya luego la última nos reunimos con el viejo. Voy a hacer esto, normalmente no hago las secundarias, pero yo creo que esto estará bien, ¿sabes? Estará bien, así nos damos una vuelta por la ciudad, para que la veáis. Este está aquí vomitando, la papa. Madre mía. Madre mía, tío, has tenido una noche difícil, Has tenido una noche de mierda, macho. Vale, aquí ya estuvimos la otra vez. Y... a ver, ¿qué tengo? ¿Dónde está esto? Objetivos. Spike en un pajar. Spike en un pajar, tío. Terrorista doméstico. Yo quiero ir a lo del terrorista doméstico. Se me ha cambiado sola la misión. Vale, pues esto... Uy, me ha pasado una hoja por delante y ha hecho píxeles extraños. Bueno, pues esta es la ciudad de día. La otra vez que estuvimos aquí era de noche. La verdad que se ve bastante bien también de día. Siempre me gustan más las cosas de noche, en general. Las ciudades de verdad también. Y vamos a ver qué nos encontramos en la casa de estos cabrones. Seguramente será un recibimiento a base de plomo. Pero estamos preparados para ello con nuestras increíbles habilidades nuevas de salud y demás. Y me gustaría encontrar, voy a ver si encuentro, tío, cómo se hace lo de... lo del salto este, como que das 2 pasos para adelante, ¿sabes? Rápido, así como una especie de estirón. Así un empujoncito que te pega, ¿sabes? Pero no sé cómo es, porque lo tengo de habilidad puesta y no sé cómo se hace. Vale, encontramos el apartamento. ¿Habrá que subir? Sí, 10 metros, tal. Sí, mejor vete al cuarto porque aquí va a haber más que palabras, me da la sensación. Va a haber más que palabras en este edificio, amiga. Escóndete, pequeña niña. A ver, vamos a ver qué hay, si hay por aquí algún tipo de looting. Looting, no hay looting. Pues vamos a llamar a la puerta, a ver cómo nos reciben. A tomar por culo, bicicleta. Vale, esto es una bomba. Trampa detectada. Desactivación completada, ok. No me deja sacar el arma, tío. Estoy vendido. Este cabrón me ha enviado a... el hijo de puta, o sea, por no mandar a otra persona me ha enviado a mí haciéndome la trama de que iban a matar a alguien, ¿sabes? O sea, qué cabrón miserable. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un cable USB o algo así? Componentes electrónicos, nada sospechoso, ok. Y vamos a leer la nota.
Nota adhesiva. Esta semana cuenta del almacén, recoger comida del gato y tomarle declaración al pescadero, tío. Este tío, ¿quién coño es? Vale, una placa de circuito para nuestra pistolilla, para ponerle ahí habilidades a la pistola. Escaneamos esta caja, a ver si tiene algún documento. Esto es lo que estará buscando el perro. Caja de cartón llena de documentos, irrelevante también. Vamos a abrir aquí. A ver qué tenemos. Ojo, que hay aquí algo escondido. Hay un falso suelo, marcas en el suelo, entrada secreta detectada, ok. Vale. Vamos a ver primero. A ver, aquí a la vuelta yo creo que había algo a la entrada. Por si luego nos deja volver. Abrimos esto. Aquí no hay nada, no quepo. Es muy pequeño para mí este baño. ¿Cómo será el baño de Robocop, tío? Tendrá que ser más ancho, ¿no? Tiene culo gordo Robocop. A ver, venga. Vale, aquí tenemos lo que buscamos, seguramente. Factura de alquiler. Unidad de almacenamiento, ID de cliente AD 943/1, número de almacén 17, Michigan, Linwood Street, 4553, periodo de alquiler 3 meses y total con impuestos 200 pavos. No está mal, 200 pavos por 3 meses. Bueno, eran los 80, o sea que tampoco es que fuera barato. Vamos a coger el disquete primero de ACP, que nos da un nuevo punto de habilidad brutal. Un DNI falso, ¿vale? Y vamos a contestar al teléfono, no hay nada más. Vamos a contestar al teléfono, a ver. Qué curiosidad, ¿quién me llama? ¡Hostias, chaval! Madre mía. Me ha mandado a casa de Samantha, tío. ¡Qué cerdo! I assume there is more if you cannot store everything here. I found a rental bill for a locker in a storage facility. Make up your mind. First you let me go at the bank, and now, when I'm actually starting to figure out what the OCP scam is all about, you show up and ruin this. Aquí somos... help OCP avoid liability? Somos Team Samantha, o sea que no te preocupes. Show me your evidence, and I will make the culprits regret their deeds. So far, you're just making my road to the goal harder. Que no, tía, que estoy ayudando todo el rato. That thing that OCP plans to do with charging residents of Old Detroit with additional costs, it is a loophole. It will lead to the illegal expulsion of thousands of people if you help OCP silence me. Explain. Not so fast. I need to be able to trust you first. At the bank, you proved that you are more than just a tool programmed to obey OCP, but now, the stakes are higher. What is it that you expect? Since you're here, I fully expect someone from OCP to go and check my locker. I need to protect what's inside, but there's a meeting I need to keep an eye on. Too much depends on it. I will not be involved in the smuggling of contraband. There's nothing illegal about my request. I need only one box from there. The one with the inscription Bakery on the corner. Me están liando, aquí entre todos me están liando. Me están liando de mala manera. Me están liando de mala manera esta gente, ¿eh? O sea, maldita sea, cómo me jode, ¿eh? Que hacer favores así a los chorras en estos juegos, tío. Me jode un montón, o sea, que me estáis aquí vacilando entre todos. Nos piramos, venga, nos piramos. Cago en la leche. Cago en la leche, me están tomando el pelo, ¿eh? No me gusta nada este cariz que están tomando la situación. A ver. ¿Qué pillamos? Un reloj robado. Joder, es que está todo hecho una mierda este sitio, macho. Está todo hecho un cristito. Puro Detroit de los 80 y puro Detroit de ahora, porque Detroit ahora mismo debe ser algo parecido a esto, yo creo, todavía, o peor. Por lo que se lee de vez en cuando. Vale, ir a la estación de almacenamiento, ok. Seguimos con esta misión, perfecto. Cusack es otro cabrón más. No votéis a nadie, tío. Si al final son todos la misma mierda. O sea, con distinta chaqueta, ¿sabes? Al final entre los políticos, o sea, lo único que hacen es entre todos conducirnos a un sitio y si no salen unos, salen los otros y lo que no quieren hacer unos, lo hacen los otros y al final así, todos bailando a su alrededor como retrasados y no sirve más que para... ¿Es mi coche? No, no quiero salir de la zona. No sirve más que para al final marearnos y llegar al mismo camino que nos quieren llevar, ¿sabes? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? A ver, y aquí entiendo yo que ya podré sacar la pipa y ponerme a dar cerita, ¿no?
A ver, entramos aquí en el almacén. Aquí es que esto tiene una pinta de pipa que no te lo imaginas. O sea, tiene una pinta terrible de pipa. ¡Vamos! Vamos adentro. Espero yo que haya disparos. Vengo preparado para... Man, it's Robocop. Sí, efectivamente. We're just sitting here enjoying the moment, nothing suspicious. Right, officer? De momento nada, colega. Give the fellas the signal. We should just shut up and smile like the exemplary citizens that we are. Vamos a investigar un poquito por aquí. Documentos incriminatorios, ok, una prueba criminal. Algo chungo encuentro por aquí, ¿eh? ¿A que te arranco la cabeza? Payaso. Payaso total. ¿Vas a decir a mí lo que tengo que hacer o dónde tengo que ir? Tú, pero tú... ¿Qué te has creído, tío? Esto que es un cuadro, ¿no? Increíble. Es un Pollock. Pintado ya vista en otro sitio. Ok. Vale, esto es que la han robado de algún sitio, entiendo, y está aquí, a ver. Trouble with the lock. Seems that I forgot the key, but, You will tell your story at the station. Are you sure you have enough seats in your car to take us all? Ya lo creo que tengo sitio. Ole, ole, muy bien. Alégrame el día, chaval. If you do not come quietly, I will not need it. Es el espíritu, colega. Joder, macho, estoy dormidito. A ver, ¿dónde estáis, tío? ¿Dónde estáis? No os veo. Joder, estoy dormidito hoy. Juraría que te había dado, tío, en la boca. Juraría que te había dado, tío. ¡Hala! ¿Dónde estáis más? ¿Quién más hay por ahí? ¿Quién más hay por ahí, chaval? ¡Hostias! ¿Alguno más? ¿Alguien más quiere su dosis de medicina para la cabeza? ¿Quieres medicina, tío? Toma tu medicina, hostias. Hostias, chaval. ¿Quién eres? Hala, a tomar por saco la cabeza. Ya están todos. Una carguita, perfecto. Y seguimos por aquí, a ver dónde... Voy a recargarme de energía ahora que veo una estación de estas increíbles. Recarguémonos el poder. Ok. Perfect. Vale, a ver qué tenemos aquí. Habrá que abrir la verja que tenía el tío este que estaba intentando abrir, o esta es otra, no, creo que no es la misma que estaba intentando abrir el colega, pero bueno. A ver, documentos. Necesitamos la de la caja de pastitas, ¿no? Algo así era. No sé qué de la pastelería. Documentos relacionados con la OCP, ok. Aquí hay marrón para la OCP. Prueba criminal. Más escaneando. Pertenencias personales a Samantha. Ok, cogerlas. Las vamos a pillar. Resultado de escáner. Documentos relacionados con la OCP. Perfecto. Hecho. Vale. Nos piramos de aquí. ¡Salimos! Bueno, ha sido un tiroteo un poco así, pero bueno, estoy en horas bajas esta mañana. Estoy zoquetón. Y me están llamando a la puerta, no sé si se oye. Pero me están tocando a la puerta, maldita sea. No respetan mi intimidad en este lugar. A ver, chavales, que venís a confiscarme, ¿no? Well. Looks like Mr. Becker was right. You're up to something behind his back. These things are supposed to go to Mr. Becker, I reckon. La caja se queda conmigo, chaval. Locker number 17. The contents of this box are none of OCP's concern. I'll have to tell Mr. Becker that you have not given us all the material. I assure you that it will end up worse for you than for me. Díselo de mi parte, sí. Tú díselo de mi parte. Payaso. Si es que esta gente, o sea... Son igual en todos los sitios, o sea, son mafiosos, tío, gente muy corrupta que me quiere aquí venir a joder y aquí no hay ni una sola opción de joderme, o sea, soy la mano de hierro, gobierno con mano de hierro, chaval.
Soy el puto Robocop, tío, o sea, no sé. ¿No os dais cuenta, joder? ¿No os dais cuenta? So I'm guessing you have my stuff. Did OCP arrive at the party? They tracked my location. Because they trust you so much. Speaking of which, the box. What if I lied about it? Did you ever think of that? There may be a bomb inside or the head of my sworn enemy. Do you want to know what's inside? ¿Tenemos curiosidad o no? Venga, vamos a confiar en la mujer. The sound of your voice does not indicate that you are lying. Vamos a confiar en ella y confiar en la gente. In the box are my personal belongings. Letters, memorabilia, things that actually matter to me. When you become too tough to hit directly, the scum will try to get to you through your loved ones. Ya sabía yo que eras buena gente. Claro que sí. So we have even more in common. Once OCP takes care of my old documents, I'll have the space to deal with the Delta City issue and help the people of Old Detroit. You've helped them already, though. Ok, hemos apoyado a Samantha una vez más. Vale, tía, ahí le dejaremos. Entregaremos el paquete. Aunque esté hasta las pelotas de hacer misiones de recadero, entregaremos tu paquete. Delta City. Vale, voy a poner el mapa a ver si no me descubren nada más, ¿no? Spike en un pajar. ¿Esto qué es? Instalación de almacenamiento. Y edificio nada. Digo, a ver si se ve alguna historia. A ver, colega. Te voy a dejar una cajita. I have Samantha's belongings. Yes, I'm glad you're helping her. Without that girl, OCP would put us all in the street. Still might. They did a number on a lot of families, hers included. Samantha's mother took it worst. But that's not a story for me to tell. Anyway, leave the box in the back, next to the cat food. She's supposed to pick up everything tomorrow. Esperemos que siga viva para mañana. Espero que no la maten por haberle ayudado yo. Porque me tendría que matar a todo el mundo, o sea... No vamos a examinar nada, tío. No somos curiosos, confiamos en la gente aquí en este canal. Se confía en las personas. Vale, hemos completado la misión. Terrorista doméstico. Vamos a ver, la otra es servir y proteger. Mantén tu territorio bajo control. Busca indicios de delitos como desórdenes públicos, incumplimiento de las normas y otras infracciones. Puedes poner multas o dar avisos para defender la ley y servir a la comunidad. Tus decisiones alterarán la opinión de la ciudadanía que tiene la ciudadanía sobre ti. Ok, esta la voy a dejar para hacerla yo en la trastienda porque hice una muy parecida al principio y son, pues eso, ir a un sitio, ponerle una multa a un tipo, decirle que es solo un apercibimiento y, en fin, marear la perdiz y tampoco sirve para mucho más. Así que lo vamos a dejar aquí en el cartel del infierno. Venga, chavales, hasta la próxima. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? ¿Esto es una misión más? Está fumando el tío ahí en la gasolinera, tío. Luego me dice que si pongo multas, o sea, no quiero ponerlas, pero es que, tío... Nos puedes joder a todos, tío. No se puede hacer eso. Fumar en la gasolinera no está bien. No está bien fumar, pero en la gasolinera está muy mal. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Vale, chavales. Adiós. Chao, chao. Hasta mañana.